Ya estamos de regreso. Lucy, a ver, entre las cosas que se manejan de la sustentabilidad y de acuerdo a lo que nos estabas comentando hace un momento, eh, hay un detalle que habla del respeto a los demás. En esta parte de la cultura todos tenemos que entender que somos diferentes. Respeto a los demás, pero también a nosotros mismos. Eh, eh, Esto parece ser algo muy difícil de manejar cuando hablamos de los diferentes grupos sociales en el planeta. Pero cuando yo lo llevo a una universidad, tratar de hacer que un ingeniero químico entienda la sustentabilidad similarmente que un licenciado en Derecho o una trabajadora social o un médico cirujano, aunque ya nos habías dicho que cada uno en su ámbito de trabajo tendría que tener acciones específicas, pero pensando en los diseñadores de currículum o cómo una organización central dentro de una universidad pudiera hacer que esto camine en un proceso de planeación, ¿cómo ves este asunto? Parece ser muy complejo, ¿no? ¿O cómo tú pensarías que puede hacerse? Es complejo y es difícil, porque tenemos una historia de décadas de especialización disciplinaria, o sea, científico, disciplinaria y profesional. Entonces, esa historia pesa dentro de nosotros mismos porque forma parte de nuestra identidad. Yo soy ingeniera, me considero ingeniera, tengo la identidad de una ingeniera. Entonces, cuando me comunico con otra disciplina que tiene otros códigos, otra forma de hablar, otra forma de expresarse, otro lenguaje, me invade ese temor que siente el ser humano frente a lo desconocido, y entonces normalmente eso nos hace replegarnos, defender nuestro territorio de una manera, yo diría, hasta medio instintiva, ¿no? No es tan sencillo como eso, hay otros factores, pero justamente esa historia que venimos cargando, esos conceptos con los que nos hemos formado, desde el currículum, desde el plan de estudios de la preparatoria o de la primaria, que las materias estaban separadas, venimos compartimentalizando nuestra forma de pensar, especializando nuestro lenguaje. Y si bien eso nos permite profundizar en nuestro campo, también nos aleja de otros campos. Por eso es tan difícil comunicarnos. Entonces yo creo que hay una estrategia que a mí me parece importante para hacerlo, factible, y es la de abrir espacios de deliberación, espacios donde podamos poner en común nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra visión de futuro, y que en esos espacios de deliberación podamos encontrar entre todas nuestras diferencias en qué sí coincidimos. No que lleguemos a un consenso sobre todo, ni que definamos posicionamientos a ultranza, que en las universidades, eso sería ir en contra del principio de libre examen y discusión de las ideas. Al contrario, nuestras universidades son los espacios de la diversidad. Tenemos que convivir en la diversidad, pero eso no significa que cada quien haga lo que quiere, significa que debemos dar ejemplo a la sociedad de que somos capaces de construir acuerdos y que esos acuerdos nos van a hacer funcionar eficazmente frente a las funciones que tenemos justamente delegadas por la sociedad. Entonces, estos espacios de deliberación sirven para construir esos acuerdos. Okay. A partir de esos acuerdos, yo les proponía hoy en la mañana, por ejemplo, la idea de competencias para la sustentabilidad, capacidades o atributos, llámale como quieras, pero que se entienda que se trata de capacidades de acción para la transformación, no cualquier capacidad ni cualquier acción, para llevar nuestra sociedad actual de esta crisis de estas crisis en las que estamos metidos, de esta crisis de civilización a un futuro mejor, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades de acción? La primera sería que no tiene que ver con una licenciatura en particular, sino con todas. Y es que en todas las licenciaturas deberíamos de ser capaces de enseñar a los estudiantes a pensar en forma sistémica. Es decir, que sean capaces de entender las relaciones entre estas esferas. ¿Qué tiene que ver la economía con el trabajo que yo hago? ¿Qué tiene que ver la sociedad con el trabajo que yo hago? ¿Qué tiene que ver lo ambiental con el trabajo que yo hago? Pero tejer, entender el tejido de relaciones, eso es pensar sistémicamente. La otra, pensar críticamente.
De todas estas cosas que se discuten, de todas estas cosas que se dicen, ¿cuál es la que me convence y por qué? Sobre cuál es la que yo puedo argumentar y por qué, de dónde viene. Me estoy creyendo les llaman ahora en las redes los fake news, me los estoy creyendo y reproduciendo nomás porque sí, o soy capaz de pensar por mí mismo, confirmar fuentes, buscar información y formarme un juicio, ¿no? Y así podríamos hablar de otras capacidades, la capacidad ética, que ya más o menos platicamos, la capacidad estratégica, la capacidad de pensar el futuro, etcétera, ¿no? Yo pienso que alrededor de ese tipo de ejes es posible hacer una gestión institucional interdisciplinaria para construir la sustentabilidad en la universidad. Perfecto, me parece una idea muy clara. Bien, Lucy, el tiempo se nos está yendo. ¿Qué mensaje les darías tú a los profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León que están metidos hoy en día o que están en un proceso de modificación curricular? Que busquen construir acuerdos, que se comuniquen, que deliberen, que planteen sus propuestas, que hagan una deliberación clara, profunda, sistemática, de cuál es el proyecto de profesionista, cuál es el proyecto formativo que tenemos en mente para estos jóvenes que están pasando por la universidad. Nuestra prioridad son esos jóvenes. Entonces, ponernos de acuerdo en cuáles son las capacidades que pensamos que son importantes para esos jóvenes. Por supuesto, escuchando a la sociedad, ¿no? ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué piensan todos los actores sociales? Pero finalmente es la universidad la que va a tomar la decisión. Entonces, abrir esos espacios de deliberación, participar en esos espacios de deliberación, proponer cosas en forma activa, o hay quienes dirían proactiva. Eso es lo que yo les pediría a los profesores. Mira, si las universidades no se puede construir la sustentabilidad, ya no nos queda ningún otro espacio. Nos toca a los universitarios demostrar que se puede. Y de hecho la UNESCO ya no lo endosó como una responsabilidad, ¿no? Lucy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mundo Sustentable. Espero verte de nuevo aquí en este programa. Gracias, yo también. Gracias. Y usted recuerde, miren, profesores universitarios, lo que nos acaban de decir. Platiquemos, dialoguemos, vamos a discernir todo aquello que nos inquieta y vamos a tener en el futuro una universidad sustentable, no solo por las acciones en el campus, sino también por la formación que damos a nuestros estudiantes futuros egresados de esta universidad. Muchas gracias.